¿Cómo fue ese día, el día de la ruptura de las relaciones diplomáticas? Pero incluso quiero llevarlo atrás. Usted estaba trabajando en la Embajada de Estados Sí, Unidos en sí, Cuba cuando triunfó la Revolución sí, Cubana, exacto. que fue el 1 de enero de 1959. Sí. ¿Cómo fue ese día? Bueno, ese día fue, digamos, muy difícil, muy difícil. Ah, nosotros, es decir, los empleados de la embajada, pasaron por los varios hoteles hablando con los turistas norteamericanos, tratando de asegurarles que no hubo problema, que podrían salir, pero pronto, pero no inmediatamente, y que pudieran quedarse en sus hoteles sin problemas. No, pero muchos de ellos insistieron salir inmediatamente. Uno de los señores me dijo a mí cuando yo dije, pero no hay problema, es sano y salvo aquí en el hotel. Y, no entiendes, esta no es mi señora. Ah, bueno. Sí. Bueno, y fue posible organizar transporte, etcétera, al aeropuerto y fue posible evacuar, digamos, todos los turistas que tuvieron ganas de ser evacuadas. Pues días muy difíciles, pero después entraron los rebeldes, Fidel Castro y los rebeldes, y yo diría que por los primeros meses tuvimos relaciones más o menos, yo no digo amistosas, pero correctas. Tuve la impresión de que Fidel Castro estaba pensando en una nueva política, sí, pero no necesariamente a romper relaciones con los Estados Unidos. Pero no tuve la impresión de que Fidel Castro, en aquel entonces, los primeros meses, tuvo la intención de romper relaciones con los Estados Unidos. Pero pronto estableció relaciones con la Unión Soviética. Y bueno, toda la atmósfera cambió entonces. Cuando triunfó la Revolución Cubana, que fue el 1 de enero de 1959, el dictador cubano de ese momento, Fulgencio Batista, huyó. Sí. ¿Usted cómo se enteró de que había triunfado la Revolución Cubana? En alguna parte leí que alguna persona de la embajada fue a su habitación y le tocó en la puerta para avisarle y para citarlo a una reunión con el embajador. ¿Cómo fue ese momento en el que usted se enteró de que Castro había triunfado? Sí, bueno, fue algo muy dramático, por supuesto, muy dramático. Pero a la vez no hubo, ¿cómo lo puedo decir? No hubo Dígalo en inglés, si no hay problema. batallas Ya. en La Habana. Enfrentamientos. Enfrentamientos, no hubo enfrentamientos ni batallas en La Habana y pensamos que tal vez sería, ¿cómo se llama? Tranquilo. Una transición tranquila. Sí, sí, exacto, una transición tranquila. Después del triunfo de la Revolución Cubana y de que Fidel Castro estableciera relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba el 3 de enero de 1961. Sí. ¿Cómo fue ese día? ¿Usted en dónde estaba y qué pasó? Sí, bueno, estuvimos en la embajada, pero después transportados o llevados por un
ómnibus, varios de ellos, al ferry, a llevarnos a los Estados Unidos. Ya, eso fue, pero otra vez, tranquilo. Los cubanos mandaron una compañía de mujeres milicianas a protegernos de los cubanos enfurecidos por la ruptura de relaciones. No, hubo bastante cubanos ahí, pero no a atacarnos o a amenazarnos de manera ninguna, a solicitar visas. Bueno, no se vayan sin darnos visas. Pero no fue posible, por supuesto, las visas. Pero eso fue, ¿cómo se llama? Cómico. Sí. Mandaron una compañía de mujeres milicianas a protegernos de los cubanos. Usted habló muchas veces, me decía que tal vez 30 veces con Fidel Castro, incluso en algún barbecue conversando con Sí. él. ¿Cómo era Fidel Castro en esa época como persona? ¿Cómo es Fidel Castro, aunque ya está muy mayor? Sí. Bueno, Fidel Castro, yo no tuve la impresión de que fue la intención de él inmediatamente a romper relaciones con los Estados Unidos, etc. Pero después de empezar sus relaciones con la Unión Soviética, se empeoró todo. Empezó a cambiar. Se endureció. Sí, a cambiar nuestras relaciones. Yo en aquel entonces, en esos 2 años, no tuve muchas oportunidades de hablar con Fidel. Pues cuando yo volví a Cuba en 79, estuve ahí como jefe de la sección de intereses de 79 a 82. En aquel entonces tuve muchas oportunidades. ¿Y cómo era Fidel en esa época, cuando usted era el jefe de la sección de intereses, es decir, el diplomático de mayor Sí. rango de Estados Unidos? ¿Cómo era Fidel en esa época, el 79, el 80? Sí. Bueno, mire, primero, Carter fue el presidente de los Estados Unidos y creo que fue la intención, el deseo de Carter de establecer un diálogo con Cuba, tal vez de mejorar las relaciones hasta cierto punto. Pero otros en la administración frustraron todos esos esfuerzos y llegamos al fin de la administración de Carter sin un diálogo, sin mejorar relaciones hasta un punto, ¿cómo se llama?, lógico. Y después Ronald Reagan fue electo y fue obvio que no íbamos a empezar una política constructiva con Cuba. Pues yo renuncié a mi carrera y empecé como profesor y después socio del Centro de la Política Internacional a hacer esfuerzos de mantener cierto diálogo con ciertos contactos constructivos con Cuba. ¿Qué cosas buenas ha hecho la Revolución Cubana por Cuba? Sí, mire, la revolución mejoró el sistema de educación en Cuba, sin la menor duda, y el sistema de salud pública. 2 cosas muy positivas. No inmediatamente tal vez, pero con tiempo. Con tiempo. Y hicieron, yo diría que tomaron pasos, mejor dicho, tomaron pasos a establecer un sistema de igualdad en Cuba.
Pero eso no fue un éxito. Igualdad, sí, pero con mucha pobreza. Sí, la economía fue un problema desde el principio, fue un problema serio, serio. Pues Fidel logró dos cosas positivas: educación, sistema de educación y salud pública. Por lo demás... lo demás fue lo negativo. Sino negativo en el centro, neutral. ¿Es Cuba una dictadura? Cuba es una dictadura, sí, pero una dictadura donde la gente tiene la posibilidad de expresarse, etc. Pero en el análisis final, sí, una dictadura. Creo que están en el camino a cambiarse. Y creo que nosotros podemos ayudar. Yo estoy muy contento a ver la nueva política, el nuevo sistema entre los Estados Unidos y Cuba. Creo que con mejores relaciones con los Estados Unidos, Cuba estará más dispuesto a tener, digamos, a tener un camino de liberación, de mejorar las libertades, de que haya... Exacto. ¿Usted cree que volverán las libertades a Cuba y que habrá una democracia, por ejemplo, en algún tiempo? No, tal vez, pero eso con mucho tiempo, con mucho tiempo. Pero, mire, la política que ha trazado los Estados Unidos por los últimos 40 años no ha logrado, no ha producido nada, nada. Solo a aislar a nosotros, no a Cuba. Mire, en el año 2014, los Estados Unidos fue el único país en el hemisferio a no tener relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Fuimos nosotros aislados, no Cuba. Y criticados ferozmente cada año en la Asamblea General por nuestro embargo. Pues, es decir, año tras año hicimos la misma cosa que no produjo nada positivo. Por fin llegó Obama y notando esta situación contradictoria, ha empezado a cambiar la situación. Creo que usted alguna vez dijo una frase que la citó el diario The New York Times, que es la siguiente: Cuba produce el mismo efecto en los gobiernos de Estados Unidos que la luna llena en los lobos. Sí. ¿Por qué Sí, esa reacción sí. visceral de tantos presidentes Sí, de los dos sí. partidos en Estados Unidos frente a Cuba? Sobre todo cuando Estados Unidos tiene relaciones con la China, que Con es un régimen China, de la un solo Unión partido, Soviética y varios con Vietnam, otros países, ya. ¿Por qué? ¿Qué explica eso? Es difícil de explicar, pero mire, Cuba siempre ha tenido una posición única en el pensamiento de los líderes norteamericanos, tan cerca tal vez, y en un momento dado, al cambio del siglo, la idea de los Estados Unidos fue que Cuba iba a ser parte de los Estados Unidos, un estado en nuestro país. Como Puerto Rico. Sí, exacto. Un estado asociado. Pero los cubanos no quisieron ser un estado en los Estados Unidos, se resistieron los esfuerzos de los Estados Unidos. Pues después llegó Fidel Castro, hablando de una nueva situación, una Cuba, ¿cómo se llama? Como un país
muy importante en el hemisferio y no como un estado en los Estados Unidos. Hay otras cuestiones que llaman mucho la atención. Una de ellas es, ¿qué cree usted que va a pasar ahora que se restablecen relaciones diplomáticas? Porque posiblemente muchos estadounidenses que tenían propiedades en Cuba, cuando se rompieron las relaciones Sí. diplomáticas, que fueron expropiados, Sí. seguramente van a entablar demandas Sí. contra el régimen cubano. Y por Sí. otra parte, el régimen cubano podría entablar demandas Sí, contra reclamos Estados también. Unidos por Sí. por haber sufrido un embargo económico. Sí. ¿Cómo cree usted que se va a resolver eso? Con mucha dificultad. Pero no es el único problema. Mire, el embargo. El presidente no puede, ¿cómo se llama? Hacer eso. Pues tienen que levantar el embargo, pero eso lo tienen que levantar Pero aquí el Senado y la Cámara. el presidente no tiene el poder Sí. de levantar el embargo. Eso tiene que ser el Congreso. Y yo no tengo la impresión de que los congresistas están dispuestos ahora a levantar el embargo. Otra cosa, la situación de los reclamos es algo muy importante. Es otra cosa que impide la normalización, la real normalización de relaciones. También Guantánamo. Debiéramos devolver Guantánamo. Pero infelizmente establecimos esta prisión en la base y hay todavía presos ahí. El presidente estaría dispuesto a transferir esos presos a prisiones en los Estados Unidos, pero el Congreso no. Pues, ¿cómo vamos a devolver la base con ese problema de los presos y prisiones? Es decir, sí, vamos a tener embajadas, vamos a tener la oportunidad de hablar uno con otro, etc., de hablar de nuestros problemas, de las complicaciones que tenemos. Pero hablar es una cosa, resolver esos problemas es otro. Será muy difícil resolver el problema del embargo, de las reclamas, de Guantánamo y varios otros. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Por qué tantos presidentes de Estados Unidos se negaron a restablecer relaciones diplomáticas con Cuba? Las relaciones diplomáticas son una cosa, el embargo es otra, como dice usted, Sí. que depende del Congreso aquí en Washington, en donde hay mayoría de la oposición republicana. ¿Por qué tantos se negaron a hacer eso? Y en cambio Obama cambió la dirección, cambió el curso. ¿Por Sí. qué cree usted que Obama decidió cambiar? Obama decidió cambiar la política porque nosotros habíamos llegado a ser aislados. La otra política, la política que habíamos pasado a través de los años, no había ganado nada. Lo único fue de aislar a nosotros. Pues creo que Obama hizo bien por cambiar la política, pero no es decir que no hay más problemas en el futuro.